Bienvenido, queridos hermanos, a una vez más a la clase de estudio bíblico. Continuando con el estudio sobre la realidad del infierno, hoy estaremos hablando sobre un tema importante y por el cual muchos, al no comprender, cometen errores en sus interpretaciones. Así que el tema que vamos a estar hablando es aclarando palabras y conceptos. Aclarando palabras y conceptos. Es evidente que a lo largo de la historia el hombre ha estado expuesto a un sinfín de interpretaciones y teorías sobre el infierno y su existencia o no del mismo. Pero dentro de los diferentes movimientos religiosos y aún sectas, el uso de términos y palabras ha sido muy manipulado, enredado y complicado de entender. Esto ha generado mucha confusión y ha producido que cada vez menos quieran enseñar sobre el tema tan crucial e importante de comunicar. En la Escritura encontramos palabras tales como Seol, Hades, Gehenna, paraíso, cielo, lago de fuego, que generan gran confusión si no entendemos de qué realmente están hablando. Lo primero que debemos entender son los idiomas en que la Biblia fue escrita originalmente. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo y algunas partecitas en arameo. Ahora, dijimos que se escribió originalmente en hebreo porque el hebreo era el idioma en que se expresaba literalmente el pueblo hebreo, la nación llamada Israel. Hay que ver, sin embargo, que Daniel capítulo 2, verso 4b, al capítulo 7, verso 21, Esdras capítulo 4, verso 8, al capítulo 6, verso 18, y el capítulo 7, verso 12 al 26, todo esto de Esdras, y Jeremías capítulo 10, verso 11, están escritos en arameo, idioma emparentado con el hebreo, y parte de la familia de lenguas semíticas, árabe, asirio, babilonio, cananeo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, aunque parte del mismo primeramente fue hablado en arameo, idioma cotidiano de Jesús y de los discípulos. Cuando la Biblia se tradujo al idioma español, algunas palabras se conservaron en su idioma original, es decir, hebreo y o griego. Esto es importantísimo entenderlo, ya que podemos encontrar en la Biblia una palabra en hebreo y otra en griego que significan exactamente lo mismo. Veamos un ejemplo con la palabra Seol y la palabra Hades. Salmos capítulo 16, verso 10. Salmo 16, verso 10. Estamos acá en el Antiguo Testamento. Y acá vamos a ver la palabra Seol, palabra que está en hebreo. Observen lo que dice, Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora pasemos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 27 y luego el verso 31. Y acá encontraremos la palabra Hades, que está en el Nuevo Testamento y está en griego. Observen lo que dice. Hechos 2, 27 y 2, 31. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En Hechos capítulo 2, verso 27 y el capítulo 2, verso 31, Pedro está citando el pasaje de Salmo capítulo 16, verso 10, que leímos anteriormente. Ahora note que en el Salmo 16:10 se usa Seol, que está en hebreo, mientras que en Hechos 2:27 y 2:31 se usa la palabra Hades, que está en griego. Cuando Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, escribe,
cita el pasaje de Salmo y cambia la palabra Seol por Hades. Esto debido a que Lucas escribió en griego. Entonces, de esto aprendemos que Seol y Hades son exactamente el mismo lugar o la misma palabra. Solamente que una palabra está escrita en hebreo, Seol en el Antiguo Testamento, y la otra palabra en griego, que es Hades en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo del uso normal de la escritura, del hebreo y del griego, lo vemos en el siguiente pasaje. Apocalipsis, capítulo 9, verso 11. Apocalipsis 9, 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Qué interesante, ¿verdad? El mismo versículo habla de una misma palabra, pero una la cita en hebreo y la otra en griego. ¿Por qué? Porque la escritura fue escrita en ambos idiomas. Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. Así que lo siguiente que debemos tener en claro son las palabras en hebreo y griego y latín referente al lugar de donde van las almas de los muertos. Los judíos llamaban Seol al lugar a donde se dirigían todos los muertos, los justos e injustos, buenos y malos. Observe lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, verso 3. Eclesiastés 9, 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Es decir, que todos mueren y se van al mismo lugar. Pero lo vamos a seguir desmenuzando. Observe lo que dice Job, capítulo 7, verso 9 al 10. Job 7, 9 al 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Es decir, que acá está hablando que al lugar donde van es un lugar de ida, no de regreso. ¿Mm? Tengamos en cuenta que hasta este momento en el Antiguo Testamento Jesús no había venido. El autor de la vida no había venido. Amén. El Señor de la resurrección. Ahora, veamos lo que dice en el Salmo, capítulo 55, verso 15. Salmo 55, 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Esta palabra Seol, en hebreo, que es equivalente a Hades, en griego, también tiene su equivalente en latín, y es la palabra Plutón. ¿Cuál es la palabra? Plutón. Todas estas palabras hablan del lugar donde van las almas de los muertos, y cuyo lugar se divide en dos secciones, un lugar bueno o de recompensa para los justos, y un lugar malo o de castigo para los injustos. El lugar bueno o de recompensa en hebreo se llama seno de Abraham, en griego campo Elíseas y en latín cielo o paraíso. El lugar malo o de castigo en hebreo se llama Gehenna, en griego Tártaros y en latín infierno. En ese tiempo, el lugar de los muertos era como un tremendo lugar que contenía dos habitaciones, supongamos. Uno era el lugar donde iban los justos y otro donde iban los malos, donde iban los que habían creído en el Señor de verdad y aquellos que lo habían rechazado o que nunca quisieron creer.
Entonces, ese lugar que contiene esas dos habitaciones se llama Seol en hebreo, Hades en griego y Plutón en latín. Ahora, el lugar bueno o de recompensa, que sería una de las habitaciones, en hebreo se llama seno de Abraham. Es el lugar donde fue Jesús cuando muere junto con el ladrón que se convirtió. Fueron al seno de Abraham. Cuando aquel malhechor le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dice, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Y a qué paraíso fue si en vez de subir, él descendió? Pues al seno de Abraham. Entonces, el lugar bueno de recompensa en hebreo es el seno de Abraham, en griego se llama campo elíseos y en latín cielo o paraíso. Ahora, el lugar malo, la otra habitación, el lugar malo de castigo, que esto sería el infierno, en hebreo la palabra es Geena. Geena se refiere a este lugar malo. En griego es la palabra tártaros y en latín infierno. En el Evangelio de Lucas encontramos una historia relatada por Jesús de la cual ya hablamos en el capítulo anterior o la clase anterior. La historia de este hecho nos habla de dos hombres que mueren, un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Aparte de lo que ya hablamos y entendimos de este relato, hay algo más que también podemos ver que nos está hablando esta historia. Observemos lo siguiente. Lucas capítulo 16, verso 22 al 23a. Lucas 16, verso 22 al 23a. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. El mendigo al morir fue llevado al lugar bueno o el lugar de descanso llamado seno de Abraham. En cambio, el rico al morir, su cuerpo fue puesto en la tumba, pero su alma fue a parar al lugar malo o de castigo en el Hades, llamado infierno. Un día, unos escribas y fariseos le solicitaron al Señor Jesús que le diera señal. Observen lo que le respondió el Señor. Miren, Mateo capítulo 12, verso 38 al 39. Mateo 12, 38 al 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿A qué se refería Jesús con la señal del profeta Jonás? Pues él mismo lo explica en el siguiente verso. Veamos lo que dice. Mateo capítulo 12, verso 40. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como vemos, Jesús estaba hablando del tiempo que estaría muerto. Pero observemos un detalle. Él no está hablando de su cuerpo que iba a ser puesto en una cueva 3 días y 3 noches. Él está hablando de su alma que iría al corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, para que se cumpliese la profecía sobre el Mesías escrita en el libro de los Salmos. Observen lo que dice el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que la señal que recibirían estos escribas y fariseos y todo Israel era que después de 3 días de muerte del Mesías, Jesús resucitaría. Cuando llegó el tiempo de la crucifixión de Cristo, lo crucificaron junto a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en un momento sucede el siguiente hecho. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, muchos se burlaban de él. Incluso uno de los malhechores le injuriaba.
Lucas capítulo 23, verso 39 al 41. Lucas 23, 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El otro malhechor, estando colgado en la cruz, reconoce que estaba en esa condición a causa de sus delitos y también reconoce que Jesús es Dios y que ningún mal hizo. Este malhechor arrepentido de sus pecados, creyendo en Jesús, le dice lo siguiente. Lucas capítulo 23, verso 42 al 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿A dónde fue Jesús junto con el malhechor converso si en vez de subir a la presencia de Dios Padre, descendió al corazón de la tierra? Algunos creen que Jesús descendió al infierno, pero si hubiera ido al infierno, no lo llamaría paraíso. Además, si hubiera ido con el otro malhechor que no creía en él y que le injuriaba. En fin, el alma de Jesús y el alma del malhechor converso no fueron al infierno, fueron al paraíso que estaba en el corazón de la tierra, llamado seno de Abraham. Allí se presentó Jesús con el malhechor converso para comunicarle a todos los justos que estaban en ese lugar de descanso, es decir, todos aquellos que murieron antes sin conocer a Jesús y antes de la resurrección de Cristo, se presenta a Jesús y se da a conocer que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador prometido, y que debían preparar sus valijas, porque dentro de 3 días y 3 noches todos abandonarían este paraíso para ir al tercer cielo, donde se encuentra el paraíso celestial. Aleluya. Amén. Qué tremendo, ¿no? Pero no nos olvidemos de un detalle más. Entre todos los que escucharon a este Jesús, en ese momento, también se encontraba Abraham y Lázaro, el mendigo del cual habló Jesús en Lucas capítulo 16. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el rico de Lucas 16 que fue al infierno? Mientras ustedes escuchan este mensaje, al rico de Lucas 16, hoy en día, año 2024, en este momento que se está grabando esta enseñanza, aún sigue en ese terrible lugar ese rico, en ese lugar de tormento, sin poder salir de ahí. Aún está ahí. Pensemos un poco. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? Y el rico sigue allí. Otras palabras que debemos analizar es la palabra espíritu, alma y cuerpo. La Biblia nos habla claramente que todos los seres humanos estamos compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona muere, su cuerpo se entierra, o lo crema. Así que, ¿pero qué es lo que queda después de eso? Queda polvo. ¿Mm? El polvo de donde salió. ¿Se acuerdan esa frase, esa palabra?
polvo eres y al polvo volverás. ¿Mm? Así pasa con los cuerpos de todos los que mueren. En Eclesiastés capítulo 3, versos 19 al 20 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Así que ya sabemos lo que pasa con el cuerpo del hombre cuando muere. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el alma y el espíritu? Cuando una persona muere, su espíritu sale del cuerpo y regresa a Dios, independientemente si esta persona es salva o no. Observe lo que dice Génesis capítulo 25, verso 8. Génesis 25, 8. Acá habla de la muerte de Abraham. Y observen lo que dice Génesis 25, 8. Dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Ahora veamos sobre la muerte de Ismael. Génesis 25, 17. Génesis 25, 17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Veamos otro ejemplo más, la muerte de Isaac. Génesis 35, 29. Génesis 35, 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Ahora volvamos a Eclesiastés, capítulo 3, verso 21. Eclesiastés 3, 21. Y observen lo que dice. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? ¿Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Observen lo que dice más adelante como para aclarar esto. En el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que ¿a dónde vuelve el espíritu? Vuelve a Dios. Porque Dios fue el que dio espíritu al hombre. El alma del hombre es lo que va a ese lugar de consuelo llamado cielo o paraíso, o al lugar de tormento llamado infierno. Esta pérdida del alma es lo que la Biblia llama muerte. Génesis capítulo 35, verso 18a. Génesis 35, 18a. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Cuando se sale el alma, la persona muere. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 22. Primera de Reyes 17, 17 al 22. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Observen la oración del profeta, el profeta Elías.
Le decía a Dios: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Interesante, ¿verdad? Ahora entendemos por la escritura lo que pasa con el cuerpo. ¿El cuerpo de dónde va? A la tumba. ¿Ya? Y se descompone, se vuelve tierra, digamos. Entonces, el alma va al cielo o al infierno y el espíritu vuelve a Dios. Todo eso sucede cuando el hombre muere. Pero también tenemos en la escritura un ejemplo de esto en la muerte de Jesucristo. Es tremendo este ejemplo. Veamos lo que pasa. El cuerpo de Cristo fue puesto en un sepulcro abierto en una peña. Ahí fue el cuerpo de Cristo, a un sepulcro, hecho en una gran roca. Mateo capítulo 27, versos 57 al 60. Mateo 27, 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Pero dónde puso el cuerpo? En la tumba, ¿me entiendes? En una gran peña, en una roca grande donde ahuecaron la roca e hicieron. Es como lo que nosotros conocemos hoy en día como mausoleo, ¿ves? Que son como pequeñas casitas que se edifican en el cementerio y ahí ponen los parientes, los cuerpos de los parientes. En ese tiempo no existían los mausoleos se cavaban en cuevas o en rocas, ¿entiendes? El Espíritu de Cristo fue al Padre. Entonces ya vimos dónde fue el cuerpo de Cristo. Ahora observemos cómo el Espíritu de Cristo va al Padre. ¿Y a dónde está el Padre? En el cielo, en el tercer cielo, ¿verdad? Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas 23, 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando dice Jesús: Padre, encomiendo mi espíritu, ¿qué es lo que está haciendo Jesús ahí? Le está entregando el espíritu al Padre, para que el Padre se haga cargo de tener el espíritu de él, de cuidar su espíritu. Ahora la pregunta es: ¿a dónde estaba el Padre? En el cielo. Así que ¿a dónde fue el espíritu? Y fue a donde estaba el Padre, al cielo. ¿Se dan cuenta? Bien. Y como ya hemos visto en la Escritura, el alma de Cristo fue al paraíso llamado seno de Abraham, que se encontraba en el Seol o en el Hades, ubicado en el corazón de la tierra, y estuvo allí por 3 días y 3 noches. Hechos capítulo 2, verso 29 al 32. Hechos 2, 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, hasta acá hemos terminado el tema de hoy. ¿Mm? Hemos estado aclarando palabras clave, entender que hay palabras que están en griego, otras que están en hebreo,
También hay algunas palabras que andan en arameo, pero eso en el Antiguo Testamento. Y hablamos sobre los versículos que contienen esas palabras en arameo, pero también las entendemos en el latín. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, tener claridad sobre eso nos ayuda a entender cuando leemos la Escritura y nos encontramos con esas palabras y podemos definir o podemos entender a qué se están refiriendo. ¿Amén? Bueno, un detalle. El paraíso, el seno de Abraham, que estaba abajo, sí, abajo en el centro de la tierra, ese paraíso fue cerrado con la resurrección de Cristo. ¿Mm? Ya nadie va a ese paraíso. Ahora, todos los que creen, después de la resurrección de Cristo, cuando mueren, los creyentes, el alma y el espíritu van a la presencia de Dios. Hasta el día de la resurrección, donde se van a volver a unir con el cuerpo, pero el cuerpo va a adquirir una tecnología superior. ¿Mm? Va a ser un cuerpo glorificado. ¿Mm? Así que bueno, pero los que mueren sin Cristo, los que mueren siendo incrédulos, no creyendo, sino que aquellos que les predicaron de alguna forma el mensaje de Dios y nunca creyeron, bueno, no hay otro lugar. Solamente los que estén inscriptos en el libro de la vida pueden ir al cielo. El que no esté inscripto en el libro de la vida solamente queda el infierno. Aunque Dios no creó el infierno para el hombre, sino para Satanás y los ángeles que siguieron a Satanás, es decir, los demonios. Para ellos fue creado el infierno. Ahora, tampoco pensemos que Satanás está ahí en el infierno reinando como desde chicos nos hacían creer. No, él está en las potestades del aire. ¿Me entiendes? ¿Mm? Cuando venga Cristo por segunda vez, ahí recién Satanás va a ser puesto en el infierno. Y va a venir un ángel, ¿m?, con una gran cadena y va a atar a Satanás por 1000 años. Luego va a ser suelto y después va a ser lanzado al lago de fuego. Pero eso es para hablar más adelante. ¿M? Pero por ahora, importante es que entendamos estas palabras clave. ¿M? Y entender, por ejemplo, también este detalle con respecto a qué pasa con el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Amén? Bien, hemos terminado por hoy. En la próxima clase estaremos hablando de un gran problema resuelto por el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es ese problema? Bueno, lo espero la próxima clase por el mismo canal, a la misma hora. Y ahí les digo de qué trata este tema. Amén. Dios les bendiga y seguimos en contacto.